Millonario ignora a niña abandonada. Ella le dice, estás en el collar de mi madre, y él se congela. Un millonario camina todos los días junto a una niña abandonada sin verla, hasta que ella le dice algo que hace que su mundo se detenga para siempre. Cuando Sofía le muestra el collar dorado que lleva al cuello y le dice que era de su mamá, Ricardo no puede creer lo que está viendo. Ese mismo collar se lo había regalado él a una mujer hace años, antes de abandonarla para perseguir su fortuna. Ahora esa niña de apenas 7 años le dice las palabras que cambiarán su vida para siempre. Lo que descubre a continuación sobre su pasado lo destruye por dentro. Esta es la historia más conmovedora que vas a escuchar sobre el precio del abandono y el poder del destino. Prepárate para una historia que te tocará el corazón hasta las lágrimas. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En las calles empedradas del centro de Ciudad de México, donde los rascacielos se mezclan con edificios coloniales, una pequeña figura permanecía inmóvil en la esquina de Madero y Bolívar. Sofía, de apenas 7 años, se acurrucaba contra la pared fría de mármol de un banco, sus grandes ojos café observando el incesante ir y venir de personas elegantes que jamás volteaban a verla. Su vestido rosa, que alguna vez fue nuevo, ahora mostraba las huellas de semanas en la calle. Los zapatos rotos dejaban ver sus pequeños dedos, y su cabello castaño, enredado y sucio, enmarcaba un rostro que conservaba la inocencia a pesar del abandono. En su pecho, como un tesoro que protegía con su vida, brillaba tenuemente un collar dorado con un pequeño corazón. Los transeúntes la ignoraban sistemáticamente. Algunos desviaban la mirada con incomodidad, otros aceleraban el paso como si la pobreza fuera contagiosa. Para el mundo que la rodeaba, Sofía se había vuelto invisible, una sombra más entre las sombras de la gran ciudad que no se detiene por nadie. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a calentar el asfalto, ella se ubicaba en esa misma esquina. No pedía limosna, no extendía la mano. Simplemente esperaba, con una paciencia que rompería cualquier corazón que se dignara a prestar atención. Esperaba a que alguien notara que existía, que alguien preguntara por qué una niña tan pequeña estaba completamente sola en las calles más transitadas de la capital. Las noches eran las más difíciles. Cuando las luces de neón se encendían y la ciudad se transformaba en un espectáculo de colores, Sofía se hacía más pequeña, más invisible. Se refugiaba en portales abandonados, siempre aferrando su collar, susurrando palabras que nadie podía escuchar. Mamá, ¿dónde estás? Te estoy esperando como me dijiste. La soledad la había convertido en una observadora silenciosa de la vida que pasaba frente a ella. Conocía los horarios de los ejecutivos, las rutinas de los vendedores ambulantes, los patrones de quienes caminaban por esas calles todos los días. Pero ninguno de ellos la conocía a ella. Entre todas las personas que transitaban diariamente por esa esquina, había una que destacaba por su elegancia y puntualidad. Ricardo Mendoza, de 45 años, era uno de los empresarios más influyentes de México. Dueño de una cadena de hoteles de lujo y múltiples inversiones inmobiliarias, su fortuna se medía en miles de millones de pesos. Cada mañana, a las 8:15 exactamente, Ricardo caminaba por esa acera dirigiéndose a su oficina en el piso 40 de la torre ejecutiva. Su traje italiano perfectamente planchado, sus zapatos de cuero brillando bajo el sol matutino, y su maletín de piel genuina lo distinguían inmediatamente entre la multitud. Su rostro serio, concentrado siempre en los números y las reuniones del día, jamás se desviaba de su trayectoria. Sofía había aprendido a reconocer sus pasos. El sonido específico de sus zapatos caros contra el pavimento se había vuelto parte de su rutina diaria. Cuando lo veía aproximarse, algo en su interior se agitaba con una mezcla de esperanza y reconocimiento que no lograba comprender completamente. Ricardo había construido su imperio desde cero, pero en el proceso había perdido la capacidad de ver más allá de los balances generales y las proyecciones financieras. Su mundo estaba compuesto de cifras, contratos y ganancias. Las personas eran números en nómina, los problemas sociales eran estadísticas en reportes que jamás leía completamente. Durante 3 semanas consecutivas, había pasado junto a Sofía sin siquiera percatarse de su presencia. Para él, las calles eran simplemente el camino entre su penthouse y su oficina, un espacio de transición donde su mente ya estaba planificando la siguiente adquisición o fusión empresarial. Su asistente personal le había comentado en varias ocasiones sobre los problemas de menores en situación de calle en el centro histórico, sugiriendo donaciones corporativas por imagen pública. Ricardo había firmado algunos cheques,
más por conveniencia fiscal que por verdadera preocupación, delegando completamente la responsabilidad social de su empresa a terceros. La ironía del destino estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada. Ese hombre que había aprendido a cuantificar todo en términos monetarios, estaba a punto de descubrir que algunas cosas en la vida no tienen precio, y que el pasado tiene formas misteriosas de reclamar su lugar en el presente. Era un martes particularmente frío de noviembre cuando el destino decidió intervenir de la manera más dramática posible. Ricardo caminaba con su usual prisa matutina, revisando emails en su teléfono mientras navegaba entre la multitud, cuando algo completamente inesperado sucedió. Tropezó. Un pequeño hoyo en el pavimento, que había pasado desapercibido durante las obras de mantenimiento, causó que el poderoso empresario perdiera el equilibrio. Su maletín salió volando, sus documentos se esparcieron por el suelo, y su teléfono de última generación se estrelló contra el asfalto con un sonido que resonó como una sentencia. Por primera vez en años, Ricardo se vio obligado a detenerse, a mirar hacia abajo, a estar presente en el momento actual en lugar de vivir en su mente calculadora. Mientras se incorporaba, maldiciendo entre dientes y limpiando el polvo de su traje impecable, sus ojos finalmente se posaron en algo que había estado ahí todo el tiempo. Una niña pequeña que lo observaba con una intensidad que lo incomodó profundamente. Sofía había presenciado toda la escena. Durante semanas había observado a este hombre pasar junto a ella con la indiferencia de quien camina junto a un poste de luz, y ahora, por primera vez, él la estaba viendo. Sus ojos se encontraron en un momento que pareció extenderse más allá del tiempo normal. ¿Estás bien, señor?, preguntó Sofía con una voz dulce pero cargada de preocupación genuina, una pregunta que sorprendió a Ricardo tanto por su inesperada presencia como por la compasión que transmitía. Ricardo, acostumbrado a que las personas se acercaran a él solo por interés económico, se sintió desconcertado por la pregunta desinteresada de una niña que claramente no tenía nada que ganar de él. Sí, estoy bien, respondió automáticamente, mientras recogía sus pertenencias desparramadas. Fue entonces cuando realmente la vio. Los ojos grandes y expresivos, el vestido deteriorado, los pies descalzos, pero sobre todo, algo familiar en sus facciones que no lograba identificar pero que le provocaba una sensación extraña en el pecho, como si una parte olvidada de su memoria estuviera tratando de despertar. ¿Vives aquí? No fue una pregunta, fue una afirmación que salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Sofía asintió lentamente, sin apartar la mirada de los ojos de Ricardo. Había algo en la manera en que él la observaba que era diferente a cómo la miraban las demás personas. No veía disgusto o incomodidad, sino una confusión genuina mezclada con algo que parecía reconocimiento. Mi mamá me dijo que esperara aquí, explicó Sofía con la confianza inocente de quien cree firmemente en las promesas de los adultos. Dijo que regresaría por mí, que no me moviera de esta esquina porque así me encontraría más fácil. Las palabras de la niña golpearon a Ricardo de una manera inesperada. Por un momento, las barricadas emocionales que había construido durante décadas para protegerse del mundo se tambalearon ligeramente. ¿Hace cuánto tiempo te dijo eso?, preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Han pasado muchos días y muchas noches, respondió Sofía, tocando inconscientemente el collar que llevaba al cuello. Pero ella siempre cumple sus promesas. Solo tengo que ser paciente y portarme bien. Ricardo observó el collar por primera vez con atención. Era una pieza delicada, obviamente costosa, completamente fuera de lugar en el contexto de una niña abandonada en las calles. El corazón dorado brillaba con un destello que le resultaba inquietantemente familiar, como si hubiera visto esa joya antes en circunstancias que no lograba recordar. Es muy bonito tu collar, comentó Ricardo, tratando de mantener un tono casual mientras su mente comenzaba a hacer conexiones que prefería evitar. Los ojos de Sofía se iluminaron al escuchar el cumplido. Era de mi mamá, explicó con orgullo, acariciando la pequeña joya. Me lo dio antes de irse. Dijo que mientras lo tuviera puesto, una parte de ella siempre estaría conmigo. Algo frío recorrió la espalda de Ricardo. Las facciones de la niña, el collar, la historia del abandono, todo comenzaba a formar un patrón que su mente racional se negaba a aceptar pero que su corazón ya había comenzado a reconocer. ¿Cómo se llamaba tu mamá?, preguntó con una voz que ya no era completamente suya. Elena, respondió Sofía. Elena Vázquez. El mundo de Ricardo se detuvo. El nombre resonó en la mente de Ricardo como un eco del pasado que había tratado de enterrar durante años. Elena Vázquez.
La joven de 22 años que había trabajado como recepcionista en su primer hotel, cuando él apenas comenzaba a construir su imperio empresarial. La mujer de sonrisa luminosa y ojos expresivos que había iluminado sus días durante casi 2 años. Elena había sido más que una empleada, había sido su confidente, su apoyo emocional durante los momentos más difíciles de su carrera. Cuando los bancos le negaban créditos, cuando los competidores trataban de sabotearlo, cuando las noches de trabajo se extendían hasta el amanecer, Elena estaba ahí con una palabra de aliento, un café recién hecho, y una fe inquebrantable en sus sueños. Su relación había evolucionado naturalmente del ámbito profesional al personal. Se habían enamorado lentamente, construyendo una conexión profunda basada en conversaciones interminables sobre el futuro, sobre los sueños que compartían, sobre la familia que algún día formarían juntos. Pero entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo, una fusión empresarial que requería su traslado a Estados Unidos por tiempo indefinido. Los inversionistas extranjeros habían puesto como condición que Ricardo se mudara a Nueva York para supervisar personalmente las operaciones internacionales. Elena le había confesado que estaba embarazada justo una semana antes de que él tuviera que tomar la decisión más importante de su carrera. Le había mostrado la prueba con ojos llenos de esperanza, esperando que la noticia los uniera aún más, que él eligiera quedarse y formar la familia que habían planeado. Pero Ricardo había elegido el dinero. Había elegido el poder. Había elegido el éxito por encima del amor. Le había dado a Elena un collar, el mismo que ahora brillaba en el cuello de Sofía, como una especie de promesa vacía. Espérame, le había dicho. Cuando regrese, seremos una familia. Pero nunca regresó. Los años pasaron, los negocios crecieron, y Elena se convirtió en un recuerdo borroso de una vida que había decidido dejar atrás. Ahora, mirando a los ojos de Sofía, Ricardo veía a Elena. Veía sus propios ojos también. Veía el rostro de la hija que nunca conoció, de la familia que había sacrificado por cifras en un balance bancario. «¿Tu mamá, ella te habló alguna vez de tu papá?», preguntó Ricardo con una voz que apenas lograba salir de su garganta. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba una respuesta que podría confirmar lo que su corazón ya sabía. Sofía inclinó la cabeza, pensando cuidadosamente antes de responder. «Mamá me decía que mi papá era un hombre muy importante, que tenía que trabajar muy lejos para construir cosas grandes. Decía que algún día él regresaría y seríamos una familia de verdad». Cada palabra era como una puñalada directa al alma de Ricardo. Elena había protegido su imagen ante su propia hija, había mantenido viva la esperanza de un reencuentro que él nunca había planeado hacer realidad. Incluso en el abandono, ella había elegido el amor por encima del resentimiento. «¿Y tu mamá, dónde está ahora?», preguntó, aunque temía profundamente la respuesta. Los ojos de Sofía se llenaron de una tristeza que ningún niño debería cargar. «Se enfermó mucho. Los doctores dijeron que tenía algo malo por dentro. Me llevó al hospital y me dijo que esperara afuera mientras ella hablaba con los doctores, pero cuando salí a buscarla, ya no estaba». Ricardo sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Elena había muerto sola, en un hospital, mientras él acumulaba más millones en cuentas bancarias que nunca lograría gastar. Su hija había quedado completamente sola en el mundo, esperando en las calles por un padre que ni siquiera sabía de su existencia. «El collar», susurró Ricardo. «¿Ella te dijo algo especial sobre el collar antes de irse?». Sofía tocó la joya con reverencia. «Me dijo que mientras lo tuviera puesto, siempre tendría una parte del amor de mamá conmigo. Y también me dijo algo más». Hizo una pausa, como si estuviera recordando palabras muy importantes. «¿Qué más te dijo?», preguntó Ricardo, preparándose para lo que vendría. «Me dijo que si algún día veía a un hombre que reconociera este collar, que le dijera que soy la niña que él dejó esperando. Que le dijera que mamá siempre creyó que él regresaría». Las lágrimas que Ricardo había contenido durante años finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Había encontrado a su hija en el último lugar donde hubiera pensado buscarla, y ella lo había estado esperando en la misma esquina durante semanas, cargando la única conexión física que quedaba de su amor perdido. Ricardo se arrodilló lentamente frente a Sofía, colocándose a su altura para poder mirarla directamente a los ojos. Sus manos, que habían firmado contratos multimillonarios sin temblar, ahora se agitaban incontrolablemente mientras buscaba las palabras correctas para un momento que cambiaría ambas vidas para siempre. «Sofía»,
comenzó con una voz quebrada por la emoción. Ese collar, yo se lo regalé a tu mamá hace muchos años. Le prometí que regresaría por ella, pero me fui muy lejos y nunca cumplí mi promesa. Los ojos de Sofía se abrieron completamente, y por primera vez desde que se habían encontrado, Ricardo pudo ver un destello de comprensión mezclado con esperanza en su mirada infantil. Soy Ricardo Mendoza, continuó, y estoy seguro de que soy tu papá. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía haber detenido el tiempo. Los ruidos de la ciudad se desvanecieron, los transeúntes se convirtieron en sombras borrosas, y solo existían un padre y una hija reconociéndose después de años de separación involuntaria. Sofía extendió lentamente su pequeña mano y tocó el rostro de Ricardo, como si estuviera verificando que él fuera real. ¿Eres tú el papá que mamá decía que regresaría?, preguntó con una voz tan llena de esperanza que partió el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. Sí, mi amor. Soy yo. Y siento muchísimo haber tardado tanto en encontrarte, respondió Ricardo, tomando las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. Nunca supe que existías, pero eso no es excusa. Debería haber regresado por tu mamá como le prometí. Sofía se acercó lentamente y abrazó a Ricardo con la fuerza desesperada de quien ha estado esperando ese momento durante toda su corta vida. Mamá tenía razón, susurró contra su pecho. Dijo que los papás siempre regresan, aunque se tarden mucho. Ricardo la abrazó con una intensidad que compensaba todos los abrazos perdidos, todas las noches de cuentos que nunca leyó, todos los cumpleaños que nunca celebró. En ese momento, toda su fortuna, todos sus logros empresariales, todas sus propiedades y reconocimientos se sintieron insignificantes comparados con el peso emocional de su hija en sus brazos. Nunca más te voy a dejar sola, le prometió mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Nunca más. Los siguientes días pasaron como un huracán de emociones, trámites legales y transformaciones profundas. Ricardo canceló todas sus reuniones, pospuso decisiones empresariales multimillonarias, y por primera vez en décadas, puso algo por encima de sus negocios, su hija. Llevó a Sofía al mejor pediatra de la ciudad para un chequeo completo. Milagrosamente, a pesar de las semanas en la calle, su salud general era buena, aunque mostraba signos evidentes de desnutrición y estrés emocional. El doctor, discretamente informado sobre la situación, recomendó paciencia, estabilidad y mucho amor para ayudar a la niña a superar el trauma del abandono. Ricardo contrató a los mejores abogados especialistas en derecho familiar para acelerar todos los procesos de reconocimiento de paternidad y custodia. Las pruebas de ADN, aunque innecesarias dada la evidencia emocional y física, confirmaron oficialmente lo que su corazón ya sabía: Sofía era su hija. El penthouse de Ricardo, que había sido diseñado como un santuario de soltería exitosa, se transformó rápidamente. Contrató a decoradores especializados en espacios infantiles para crear la habitación más hermosa posible para Sofía. Colores suaves, juguetes educativos, una biblioteca llena de cuentos, y en el lugar de honor sobre la cama, una fotografía enmarcada de Elena que había conseguido de sus archivos personales. Sofía se adaptó a su nueva vida con la resiliencia increíble que solo los niños poseen. Cada noche, antes de dormir, tocaba su collar y le contaba la fotografía de su madre sobre su día, como si Elena pudiera escucharla desde donde estuviera. Ricardo observaba estas rutinas nocturnas desde la puerta, aprendiendo a ser padre a través de la paciencia y la observación. Contrató a una psicóloga infantil especializada en trauma para ayudar a Sofía a procesar todo lo que había vivido, pero también para ayudarlo a él a entender cómo ser el padre que su hija necesitaba. Cada día que pasaba, Ricardo descubría aspectos de la personalidad de Sofía que lo llenaban de asombro y orgullo. Era inteligente, curiosa, amable con todos los empleados de la casa, y tenía una capacidad sorprendente para perdonar. Nunca le reclamó por haber tardado tanto en encontrarla, simplemente se regocijaba cada día por tenerlo presente. 3 meses después del encuentro que cambió sus vidas, Ricardo había experimentado una transformación tan profunda que sus socios empresariales apenas lo reconocían. El hombre que había construido un imperio basado únicamente en la ambición y las ganancias, ahora tomaba decisiones considerando el impacto social y humano de sus acciones. Estableció una fundación en memoria de Elena Vázquez, dedicada específicamente a ayudar a madres solteras en situación de vulnerabilidad y a niños en situación de calle. No fue una decisión publicitaria o fiscal, fue una necesidad emocional de honrar la memoria de la mujer que había amado y de proteger a otros niños que podrían estar viviendo lo que Sofía había vivido.
Sofía comenzó a asistir a la mejor escuela privada de la ciudad, pero Ricardo se aseguró de que también comprendiera la importancia de ayudar a otros. Cada fin de semana, visitaban juntos los centros de la fundación, donde Sofía jugaba con otros niños mientras Ricardo supervisaba los programas de apoyo. La relación padre-hija se fortaleció día a día. Ricardo aprendió a leer cuentos con voces divertidas, a preparar desayunos especiales los domingos, a ayudar con las tareas escolares y, sobre todo, a escuchar. Descubrió que Sofía tenía una sabiduría emocional que él había perdido en algún punto de su carrera hacia el éxito. Una noche, mientras cenaban juntos en la terraza del penthouse con vista a la ciudad iluminada, Sofía hizo una pregunta que cambiaría para siempre la perspectiva de Ricardo sobre la vida. «Papá», dijo mientras jugaba con un pedazo de brócoli en su plato, «¿tú crees que mamá está orgullosa de nosotros?». Ricardo dejó sus cubiertos y miró a su hija con toda la seriedad que la pregunta merecía. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque antes, cuando estaba solita en la calle, a veces me sentía triste y pensaba que mamá se había equivocado al decir que tú regresarías. Pero ahora que estamos juntos, siento que ella sabía que esto iba a pasar. Como si hubiera planeado todo desde el cielo». Las palabras de Sofía revelaron una profundidad emocional que sorprendió a Ricardo. «Estoy seguro de que tu mamá está muy orgullosa de ti», respondió. «Y espero que también esté orgullosa de mí, aunque me haya tardado mucho tiempo en convertirme en el hombre que ella siempre creyó que podía ser». Esa noche, Ricardo se quedó despierto hasta muy tarde, reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. Había necesario perderlo todo emocionalmente para encontrar lo que realmente importaba en la vida. Un año después del encuentro en la esquina de Madero y Bolívar, Ricardo y Sofía regresaron a ese mismo lugar. Ya no como desconocidos que se cruzaban sin verse, sino como padre e hija, como una familia que había encontrado su camino de vuelta al amor. Sofía, ahora con 8 años, llevaba puesto un vestido nuevo de color rosa, similar al que tenía cuando vivía en las calles, pero esta vez por elección, no por necesidad. Su cabello brillaba limpio y bien cuidado, sus zapatos nuevos pisaban seguras sobre el pavimento, pero lo más importante, sus ojos brillaban con la confianza y alegría de una niña que sabía que era amada. El collar de su madre aún colgaba de su cuello. Ricardo le había ofrecido guardarlo en un joyero especial, pero Sofía había insistido en seguir usándolo. «Es mi conexión con mamá y contigo», había explicado. «Nos mantiene unidos a los tres». Colocaron flores frescas en una pequeña placa conmemorativa que Ricardo había mandado instalar discretamente en esa esquina. No mencionaba nombres específicos, simplemente decía, «En memoria de quienes esperan y de quienes regresan. El amor siempre encuentra su camino». «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le preguntó Ricardo a Sofía mientras observaban a las personas pasar por la calle, algunas de las cuales ya los reconocían y los saludaban con cariño. «¿Qué, papá?», respondió Sofía, tomando su mano con la naturalidad de quien siempre ha tenido esa mano disponible. «Que tu mamá tenía razón desde el principio. El amor verdadero siempre regresa, aunque se tarde, aunque tome caminos que no esperábamos. Y tú, mi pequeña, fuiste la llave que abrió mi corazón para recordarme quién realmente soy». Sofía sonrió y apretó la mano de su padre. «Mamá siempre decía que las personas importantes de nuestra vida aparecen cuando más las necesitamos. Creo que tú me necesitabas tanto como yo te necesitaba a ti». Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Ricardo reflexionó sobre cómo una niña de 7 años había logrado lo que años de terapia, de éxito profesional y de búsqueda personal nunca habían conseguido. Había despertado su humanidad. La Fundación Elena Vázquez había ayudado ya a más de 500 niños en situación de calle y a 300 madres solteras. Pero más allá de las cifras, Ricardo había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar, de estar presente, y de elegir la compasión por encima de la indiferencia. Cada noche, cuando arropaba a Sofía y ella tocaba su collar antes de dormir, Ricardo entendía que Elena había orquestado desde el más allá el encuentro más importante de su vida. A través de su hija, Elena había regresado para enseñarle la lección más valiosa, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor. Porque a veces, el destino utiliza los ojos de un niño y el eco de un amor perdido para recordarnos que la verdadera fortuna no se cuenta en billetes, sino en los corazones que decidimos abrazar antes de que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón,
Te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!